te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Apreciamos tu compañía, sea que te hayas unido por la televisión, las redes sociales o por audio. Oramos para que Dios te bendiga ricamente. Amén. Y te invitamos a compartir este estudio para que otros puedan también examinar las Escrituras y hallar en ellas vida eterna. Amén. Bien, sí, ha llegado la hora especial que dedicamos cada semana, Nessie. Así es. ¿Y a quién vamos a saludar hoy? Bueno, en realidad enviamos hoy un cariñoso saludo a nuestra tía Mirtita Mazzaro y su esposo Aldo Dante, quienes viven en Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina. En ese lugar se encuentra la renombrada Universidad Adventista del Plata, la cual tiene 4 facultades y un instituto superior docente. La Universidad Adventista del Plata ofrece varias carreras universitarias, incluyendo trabajo social, psicología, educación, comunicación, también teología, educación física, entre otros, administración, nutrición, enfermería y también tremenda facultad de medicina. Seguro que sí. Hace unas semanas, Mirtita me envió un lindo mensaje a través de mi querida prima, Graciela Martinazo. Sí. También un gran saludo para Graciela. Bien, parte del mensaje de Mirtita dice: hago el repaso de la lección con ustedes. Me hace mucho bien verlos. Lo comparto con mis amigas. Con Aldo oramos por ustedes, por ese gran ministerio que tienen. Que Dios los siga manteniendo con salud y que con sus santos ángeles y su Santo Espíritu los cubra de bendiciones. Muchísimas gracias, Mirtita y Aldo. Cuánto nos alegra tener noticias de ustedes y saber que ven también nuestra programación de La Voz de la Esperanza. Claro, un abrazo para los dos. Oramos para que nuestro Dios Todopoderoso derrame sus divinas bendiciones sobre ambos, que puedan siempre sentir la alentadora presencia de Cristo en sus vidas. Así sea, Nessie. Bien, es un privilegio que juntos estudiemos la Biblia. Pero, como solemos hacer siempre, pidamos la sabiduría celestial. Padre que moras en los cielos, nos entregamos en tus manos para que nos capacites, nos des el entendimiento y podamos aplicar lo que conocimos. Ayúdanos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana analizaremos la lección 6 para el 10 de agosto del 2024 y se titula De adentro hacia afuera. Bueno, durante su ministerio terrenal, Jesús exaltó las Escrituras como revelación de Dios. Así es. Y a menudo citaba textos del Antiguo Testamento. Ahora, los maestros de Israel conocían bien las Escrituras hebreas. Claro. Pero la tradición humana era para la mayoría de ellos más preeminente que la instrucción bíblica. Con esto en mente, hermanos, esta semana revisaremos ciertas discusiones registradas entre Jesús y los fariseos. El versículo de memoria para esta lección se encuentra en Marcos 7:15 y dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Varios comentadores bíblicos yerran al aplicar este versículo y los que siguen al tema de las carnes limpias e inmundas, cuya distinción se hace patente en Levíticos 11. Definitivamente es claro por el contexto que Jesús no estaba poniendo en duda algún precepto del Antiguo Testamento. Él estaba negando la validez de la tradición oral.
En este caso específico, la tradición que afirmaba que comer con manos impuras o ritualmente inmundas se convertía en causa de impureza. Eso era lo que estaba tratando. Lo cierto es que Jesús siempre y exclusivamente protestaba contra los mandamientos de hombres, distinguiéndolos del mandamiento de Dios, expresado en su santa palabra. El estudio de esta semana estará buenísimo. Emprenderemos un viaje impactante. Veremos verdades candentes en Marcos capítulo 7 y capítulo 8. Analizaremos mayormente 3 componentes. Número 1. Compararemos las tradiciones enseñadas por los maestros de Israel versus las instrucciones de Dios. Número 2. Analizaremos la historia de una mujer que fue la única persona en los evangelios que ganó una discusión con Jesús. Y número 3, estudiaremos la curación de un sordo mudo cuya historia hace referencia implícita a ciertos elementos de la creación. Definitivamente, aunque los milagros pueden ser impresionantes a menudo, no son suficientes para abrir el corazón de algunos a la verdad. Al fin y al cabo, Nesí, debemos de notar o hacernos la pregunta, ¿por qué no? ¿De qué le sirvieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús? Cierto. Las historias que estudiaremos contienen en esta semana grandes lecciones sobre el significado y la práctica de nuestra vida práctica religiosa. Seguro que sí, indudablemente. Si deseamos seguir el ejemplo de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, glorificar a Dios en todo momento. El libro Deseado de todas las gentes, página 377 dice: la religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Tremenda cita. Sí lo es. Como cristianos somos llamados a ser fieles y a dar evidencia de nuestra fe y esperanza. Amén. Alabado sea Dios porque podemos utilizar el gran regalo de la sabiduría divina para explorar las verdades del infinito. Pero debemos estar plenamente seguros de tener la mente de Cristo, Claro. como lo afirma 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. No una mente irracional que opera sin lógica ni significado. Seguro, Omar, estoy muy de acuerdo. Ese es un consejo importantísimo, Claro. hermanos. Somos privilegiados al investigar, analizar y ponderar cuidadosamente la evidencia bíblica. Dios es un Dios de orden, de propósito. Él aprecia nuestras reflexiones sinceras y nuestra investigación considerada de las Escrituras. Sería una triste ignorancia tirar todo eso por la borda para albergar tradiciones, fantasías o ideas engañosas que no tienen base alguna en la palabra de Dios. Tremendo. Entonces, Omar, vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, continuar esbozando esta lección. Pasemos a la parte del domingo, 4 de agosto, titulada Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Con la pandemia del COVID-19 se propagó la importancia de lavarnos las manos, ¿no es cierto? Cierto. Ay, tú me tenías loco con eso. Abundan los carteles instándonos a lavarnos las manos hasta el día de hoy. Seguro.
Ante la persistente amenaza de gérmenes y virus que contagian y nos traen enfermedades, los funcionarios de la salud nos recuerdan constantemente que las manos sucias constituyen el mayor agente de propagación de gérmenes. Sí lo es. Y además de alentarnos a lavarnos las manos, muchos lugares públicos ofrecen desinfectantes para ayudar a prevenir la proliferación de gérmenes y bacterias. Así es. Bueno, estos comentarios, Omar, resaltan la temática del estudio de este día. Claro. Te invitamos a leer Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, para descifrar las verdades latentes que Jesús quiso presentar allí. Posiblemente, Omar, si un niñito lee estos versículos de Marcos, en su mente ingenua tal vez le diría a su madre que no tiene que lavarse las manos antes de comer, porque Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no está relacionada con la higiene, hermanos. En los días de Jesús, muchos se preocupaban exageradamente por la pureza ritual, y ahí era donde estaba el error. Durante el tiempo transcurrido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se extendió, llegando a ser una tradición para la gente común, aunque esa regla originalmente se aplica o se aplicaba solo a los sacerdotes, como lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 17 y 21. Los líderes religiosos se quejaron ante Jesús utilizando ese concepto. Criticaron a sus discípulos por comer con las manos sucias. Pero Jesús no respondió directamente a los fariseos, no. Lo que hizo fue llamarlos hipócritas. Y luego defendió a sus discípulos con una respuesta doble. Comenzó citando las punzantes palabras de Isaías 29:13, que reprenden a la nación que honra a Dios en palabras, pero su corazón está lejos de él, porque anteponen las tradiciones humanas frente a los mandatos divinos. Y la segunda parte de la respuesta de Jesús cambió de tópico, porque citó el mandato divino de honrar a los padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Sabes, Nesí? Jesús recalcó la importancia de cuidar a nuestros padres en su vejez. Cierto. Y lo explicó en forma práctica utilizando otra tradición religiosa. Mencionó que una persona, en vez de dar una ofrenda o donación a Dios, corbán, en el hebreo original, se guardaba esa ofrenda para su uso personal y negaba utilizar ese dinero para ayudar a sus padres ancianos. Ay, ay, ay. Lo mismo, pasa hoy en día. Era como echar una mentira diciéndoles: lo siento, papi, mami, me gustaría ayudarles, pero prometí el dinero al templo, y después no le daban ni un 5. Ay, 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 eso no está bien, No. ¿verdad? Al hacer eso, cualquier persona podía fácilmente defraudar a sus padres en nombre de la religión, y más, ser aprobado por los sacerdotes, con el pretexto de que estaba ofrendando a Dios. Notemos esto, hermanos. De acuerdo a la costumbre, cualquier dinero o activo sobre el cual se había pronunciado la palabra corbán era dedicado para el uso sagrado, para el templo. Se prohibía que los padres tocaran ese dinero consagrado, y sin embargo se permitía que un hijo desleal usara ese dinero para sí mismo mientras viviera. ¡Qué hipocresía! La verdad. Así de fácil ese hijo eludía su deber filial, profesando una piedad superior. Con razón lo odiaron a Cristo, porque Claro. Él les decía las verdades crudas y peladas. Mediante ese tortuoso proceder, los sacerdotes consentían a sus codiciosos feligreses
para que quedaran exentos de la solemne obligación de sostener a sus padres ancianos. Oh, pero cuando ellos querían dinero, no, eso era sagrado. ¿Y qué hizo Jesús? Puso en descubierto ese proceder desvergonzado y quedó ante la multitud como el paladín de los derechos humanos, mientras que los escribas y los fariseos quedaron desenmascarados como hipócritas y enemigos, tanto de Dios como de su prójimo. ¡Wow! Es sorprendente Es increíble cómo Jesús presentó a los fariseos su definición de hipocresía. Sí, no tenía pelo en la lengua. No. Tendemos a pensar que la hipocresía es decir una cosa pero hacer otra. Sin embargo, aquí Jesús dijo que la hipocresía es cuando te alardeas de seguir a Dios, pero sigues las tradiciones humanas. Y claro, las tradiciones humanas están tan profundamente arraigadas en nosotros y puede resultar sumamente difícil soltarlas, ¿no es cierto? Sí, claro. Muchas tradiciones, hermanos, envuelven buenas intenciones. Pero al igual que los fariseos, muchos yerran al justificar esas tradiciones por motivos morales, religiosos o teológicos. Jesús cuestionó eso porque las falsas tradiciones desvían nuestra atención de la verdad y de la salvación. Y está llena de esas tradiciones. Claro. Ese es el tipo de hipocresía que Jesús atacó sin concesiones. Poner la tradición humana por encima de la palabra de Dios. Si así actuamos, estamos pecando. Ahora, ¿qué tuvo que ver la respuesta de Jesús con la pregunta de los fariseos? Jesús implicó que no le parecía convincente su insistencia en la purificación de las manos antes de comer, si la persona no estaba actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Tremendo, en verdad, Omar. Sí. ¡Wow! Seria acusación, ¿no es cierto? La lección ahora te pregunta, ¿practicas algunas tradiciones que quizá entren en conflicto con los principios de la ley de Dios? El Halloween. Pablo, en Colosenses 2, mencionó algunas tradiciones paganas que se infiltraron en la iglesia. Filosofías engañosas como la evolución, el espiritismo, la teosofía, el panteísmo, costumbres abstractas en la adoración, en fin. Son muchas las tradiciones humanas que sobrepasan la ley de Dios. Es cierto eso. Cuidémonos, hermanos, de albergarlas en nuestro corazón, porque serán un estorbo para que la palabra de Dios guíe, eleve e inspire nuestras vidas. Nuestra mayor necesidad es practicar una vida más elevada, más pura, más noble. Nuestra mayor necesidad es vivir una fe genuina y hacer la voluntad de Dios. Veamos la lección del lunes 5 de agosto titulada ¿Manos limpias o corazón limpio? Básicamente este estudio enfatiza la importancia de nuestra vida interior. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos un corazón limpio. Leamos Marcos capítulo 7, versículo del 14 al 19. Y dice así: Y llamando así a toda la multitud les dijo: Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando se alejó de la multitud, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos. La gente no prestaba atención diligente, ¿no es cierto? No discernían las enseñanzas de Jesús en cuanto a la hipocresía de sus dirigentes espirituales. Tristemente, Omar, lo mismo parecía ocurrir entre los discípulos, ¿no es cierto? Así es.
Asimismo, hoy día, hermanos, las palabras de Jesús en este texto son un enigma para muchos que reflexionan al relacionarlo con Levítico 11, Cierto. en cuanto a los alimentos limpios e inmundos. Esto es serio, hermanos. ¿Será que Jesús estaba eliminando esas distinciones? ¿Será que estamos equivocados los adventistas del séptimo día al aconsejar que los miembros de nuestra iglesia solo coman carne que sea de la lista de animales limpios? No creo. Sería extraño que Jesús de repente descartara las instrucciones mosaicas cuando acababa de defender a Moisés contra la tradición en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13. Claro. Claramente, la tradición farisaica no tenía base en las enseñanzas del Antiguo Testamento. En contraste, las leyes de la alimentación sí se basan en lo que enseña la Escritura. Además, hermanos, la intención de Marcos al decir que Jesús hace limpios todos los alimentos no significa que las leyes alimentarias estén abolidas. Más bien, que la tradición de contaminación por contacto inventada por los fariseos no era válida. La alusión defendía la falsa noción farisaica de que el judío podía contaminarse al entrar en contacto con un gentil. Incluso podía contaminarse al tocar la comida que los gentiles tocaban. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, menciona lo que realmente puede contaminar a una persona: los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, engaño, lascivia, la envidia, la maledicencia, soberbia e insensatez. Hermanos, esas maldades salen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, la contaminación es de origen moral y no ceremonial. Concluyentemente, afecta al alma y no al cuerpo. Es interesante que en Marcos 7:19 Jesús señaló que la comida no va al corazón, sino al estómago, y que luego sale por el tracto intestinal. Interesante, ¿verdad? Pero en Marcos 7, del 21 al 23, Jesús señaló que el mal proviene del interior del corazón. Ahora, que no nos pase desapercibido el hecho de que Jesús, al mencionar los pecados morales, incluyó todos los mandamientos de la segunda tabla del Decálogo. Además, en Marcos 7, versículo 7, también se refirió a la vana adoración que quebranta el núcleo de los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Indudablemente, Nesí, a través de todos estos eventos, Jesús se presentó como defensor de la ley de Dios, la ley del Padre. Claro que sí, Omar, estoy de acuerdo con eso. El comentario bíblico de Matthew Henry sobre estos versículos dice lo siguiente: lo que nos contamina son nuestros malos pensamientos y afectos, palabras y acciones. Como una fuente corrupta envía arroyos corruptos. Cierto es. Así un corazón corrupto envía pensamientos, pasiones y apetitos corruptos. Una comprensión espiritual de la ley de Dios y un sentido de la maldad del pecado harán que un hombre busque la gracia del Espíritu Santo para contener los malos pensamientos y afectos que actúan en su interior. Esto me hace reflexionar en el hecho de que las apariencias engañan. Oh, sí. Ay, lo sabré yo. Recuerdo que cuando estaba de pastores en una iglesia al norte de Nueva York, fui a visitar la hermana Kyles. Le acababan de hacer una cirugía en su boca y no podía usar sus dientes postizos. Pobrecita. La hermana Kyles balbuceaba sus palabras y yo apenas la entendía, sí.
En cuanto a mí, había estado visitando familias de la iglesia todo el día y sentía hambre. Estaba que ya no aguantaba. Vi sobre la mesita de la sala un plato con maníes. Wow. O, como dicen en México, cacahuates. Claro. Los granos se veían grandes y tentadores, brillosos. Ay, ay, ay. La hermana Kyles me estaba tratando de comunicar y hablar porque ella era de un talento, hablaba mucho. Sí. Mientras miraba a la hermana Kyles y ella continuaba su balbuceo, yo estiré mi brazo, tomé un puñado de maníes y me puse a comerlos. Uy, uy, uy. Estaba feliz. Estaban deliciosos. Tenían algo especial esos maníes o cacahuates. Tenían una salsita, algo especial. Rápidamente me los acabé. Me sentí mal, sí, qué falta de ética. Y dije, hermana Kyles, discúlpeme. Tenía hambre y me comí todos los maníes. Ella sonrió sin dientes y balbuceó. No se preocupe, pastor. Esos maníes estaban cubiertos de chocolate. Y como no puedo masticar, los puse en mi boca para por lo menos probar la cobertura de chocolate y chupar el chocolate. Ay, ay, ay. Me quise morir, Nessie. Ay, ay, ay. Ahora ya sabía qué era la salsita alrededor de los maníes. Ay, era la saliva de la hermana Kyles. Ay, no. Pedí ir al baño para enjuagarme la boca, hermanos. Las apariencias engañan. La apariencia de los maníes fue totalmente engañosa. Y yo por angurriento. Eso fue intercambio de saliva. ¡Qué horrible! Bueno, ese día aprendiste a no andar comiendo cualquier cosa. A no ser cosa. angurriento y glotón. Bueno, no comer cualquier cosa que ves en la mesita de la sala, ¿no es cierto? Yeah. Definitivamente las apariencias engañan, hermanos. Lo que está en el exterior de una persona puede ser completamente diferente de lo que está en su corazón. Inclusive una persona puede creer que tiene la teología correcta, pero su corazón de verdad no está en las cosas de Dios. Hipocresía. Velemos por lo que está en nuestro corazón. Bien, pasemos entonces a la parte del martes 6 de agosto titulada Migajas para los perros. Me encanta este título. Esta historia también hace que surjan preguntas en nuestra mente. Sí, verdad. Jesús buscó nuevamente descansar. Ahora, sí, ¿cuál fue el lugar que eligió para su mini vacación? ¿Cancún? No. Ir al norte, a Hawái, a la región fenicia, llamada Tiro o Sidón. Claro. Capernaum está a unos 33 kilómetros de Tiro y a otros 37 kilómetros de Sidón. Esas ciudades eran centros comerciales desde la antigüedad, Nessie. Así era. En tiempos de Jesús, esas ciudades formaban parte de la provincia romana de Siria. Claro. Leamos entonces Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama.
Esta sí, es la cuarta mención de que Jesús ministró a los no judíos. Así es. Mateo 15 añade que esa mujer fenicia lloraba a gritos y los discípulos le aconsejaron a Jesús: despídela, está media chirula. Les estaba arruinando su mini vacación. Claro. Pero Jesús decidió enseñar a sus discípulos para que supieran trabajar con los que no formaban parte del pueblo hebreo. Probablemente en sí, un típico rabino judío habría despachado a la mujer, pero Jesús no compartía el estrecho exclusivismo con que los judíos se distanciaban de los gentiles. Bueno, muy cierto lo que dices, pero Omar, el trato que Jesús le dio a esa mujer fue bastante brusco, ¿eh? Así es. La trató como un perro. Así es. Bueno, la mujer se presentó correctamente, se postró ante Jesús. Mateo 15 dice que ella lo reconoció por su título mesiánico, Hijo de David. Tremendo. Aunque ella no era judía, sí tenía una idea de la identidad de Jesús. Quizá había oído sobre Jesús de sus vecinos judíos, ¿no? Esa mujer expresó fe en que Jesús era el Mesías. Confió que él podía concederle su petición. Ahora, sí, ¿por qué Jesús fue brusco al responderle a esta mujer? Inicialmente, él expresó la actitud característica judía, considerando que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones celestiales. Pero detrás de la aparente indiferencia de Jesús, la mujer detectó la tierna compasión que fluía de él. La voz de Jesús contrastaba con sus palabras, no mostraba rastro de impaciencia, y su rostro revelaba serena dignidad e infinita ternura. La verdad que entiendo, concuerdo con este punto, y es interesante que Jesús usó el diminutivo de la palabra perro, que en sí no significa cachorrito, sino en el contexto griego se refiere a los perros mascotas, que son permitidos dentro de la casa, en contraste con los perros callejeros. Al oír eso, la mujer enseguida carburó en su mente. Si ella era una mascota debajo de la mesa, tenía por lo menos esperanzas de recibir migajas. Por eso dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer podría haberse desanimado por la actitud de desprecio que Cristo pareció asumir hacia ella, pero Jesús confió que la fe de ella no faltaría, la estaba probando. Y la notable mujer fue muy inteligente. Se dispuso a ubicarse en cualquier nivel social que Cristo le asignara, con tal que Él le concediera su pedido. ¿Sabes, Nesí? El orgullo, ese famoso orgullo y el prejuicio no significaban nada para ella y no se dejó afectar. Seguro, Omar, así fue. Esa mujer hizo frente a la prueba valientemente. Perseveró con fe. Una actitud digna de encomio, Claro. ¿no es cierto? Estaba segura que Jesús sanaría a su hija, y así ocurrió. El libro El deseado de todas las gentes, página 368 al 370, explica: los discípulos habían pensado que Jesús dispensaba demasiado libremente los dones de su gracia. Él quería mostrarles que su amor no había de limitarse a raza o nación alguna. Las castas son algo aborrecible para Dios. A su vista, las almas de todos los hombres tienen igual valor, sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso. Todos están invitados a venir a Él y vivir.
El prejuicio contra otras razas y nacionalidades es contrario a las enseñanzas de Jesús. Sí lo es. La lección te pregunta, ¿cómo evitas el prejuicio existente en diferentes círculos? Raza, nacionalidad, religión, género, nivel social, edad, bueno, etcétera. Cuando hablas con alguien por primera vez, ¿qué es lo primero que notas? Su rostro, su atuendo, sus gestos, su acento. Muchas veces nos fijamos en la forma de hablar de otras personas y formamos prejuicios. Cierto. En todos los países hispanohablantes, además del léxico y estructuras gramaticales, existe una manera de hablar, un acento autóctono, característico. Cierto, Omar. Cuando nosotros grabamos la programación de La Voz de la Esperanza, ¿no es cierto? Intentamos usar un español o castellano neutro. Tratamos. Pero ese concepto no existe en realidad. No. Tristemente, los acentos suelen causar prejuicios. Pero es nuestra obligación y privilegio ser conscientes de nuestros prejuicios y en vez de juzgar, hermanos, debemos intentar aprender más sobre las personas, sobre sus fortalezas, su cultura, sus antecedentes, su idioma. Así que la próxima vez que digas y oigas más bien un acento distinto, intenta conocer a esa persona y su historia en vez de estar criticando, claro. ¿No es cierto? Analicemos la lección del miércoles 7 de agosto titulada Con la lengua trabada. Al regresar de Tiro y Sidón, Jesús tomó el camino largo de regreso a Galilea, quizá para presentar enseñanzas adicionales a sus discípulos. Marcos 7:32 nos dice lo que sucedió. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Posiblemente este doliente no vino por su propia voluntad. Posiblemente nunca había oído de Jesús. Ahora, sí. Aunque el texto no revela quiénes trajeron a ese hombre a Jesús, es notable la fe de esos amigos que él tenía. La verdad que sí. Bien, sí sabemos que el hombre no oía y que tenía dificultad para hablar. La sordera, hermanos, aísla a la persona. Claro. Causa desafíos para que pueda emitir palabras. Y eso resulta muchas veces en tartamudez. Ahora, ¿qué sucedió? Jesús comprendió su situación porque lo llevó aparte, no enfrente de la gente, aparte, para atenderlo y procedió a sanarlo, pero de una manera muy curiosa. Marcos 7, del 33 al 35 dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ay, a veces yo deseo que venga el Señor y me diga Efata para que pueda escuchar mejor de ambos oídos. Pasan los años y cada vez escuchamos menos. El hombre no era completamente mudo, porque cuando fue curado hablaba bien. Esto implica que antes él podía hablar, aunque no lo hacía bien. Su incapacidad para comunicarse clara y distintamente pudo haber sido resultado de su sordera. Ahora, notemos que Jesús lo llevó aparte. El insólito procedimiento que emplearía para curarlo podría ser mal interpretado por la multitud. Podrían pensar que era una forma de magia, como los encantamientos de los paganos que obraban milagros charlatanes. ¿Cómo entendemos el hecho de que Jesús utilizó su saliva para curar al hombre? Bueno, los escritos antiguos registran numerosos ejemplos de médicos y curanderos
que creían que la saliva tenía propiedades curativas. Pero no hay razón aparente para que Jesús eligiera sanar al hombre en esa extraña manera. Algunos estudiosos sugieren la posibilidad de que ese proceder fue una concesión ante la triste ignorancia del hombre y su embotada percepción. Bueno, yo quiero aclarar algo, detenerme aquí. Escuchen, si cuando la mujer del flujo tocó a Cristo, salió virtud de Cristo y la sanó, ¿por qué no decir que la saliva, que era parte de Dios con nosotros, no tenía virtud? Bueno, veamos. Además, notemos que este es el único caso de sanidad donde se registra que Jesús dirigió su mirada al cielo. Lo hizo al alimentar a los 5,000, al resucitar a Lázaro y al elevar su oración intercesora por sus discípulos. Pero quizá esta oportunidad, el propósito mirar al cielo, fuera que el sordo mudo dirigiera sus pensamientos hacia el Padre, hacia Dios, Abba Padre, y le fuera claro que su sanidad solo iba a provenir del poder divino. Bien, entonces Jesús tocó los oídos y la lengua del sordo mudo con su saliva y miró al cielo. Pero ¿por qué gimió o suspiró, como dicen otras traducciones? Lógicamente eso no era parte del proceso de comunicación de Jesús con el desvalido. El deseado de toda la gente, página 371, dice: suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Qué extraordinario ver los sentimientos de Cristo, nuestro Salvador personal. El gemido, suspiro de Jesús fue su forma de reaccionar como ser humano ante el sufrimiento. Definitivamente, en la sordera y la tartamudez del hombre, Jesús vio un cuadro patético de la sordera de los corazones humanos ante el mensaje de Cristo y las vidas claudicantes y vacías que muchos viven al negarse a aceptar a Cristo. ¿Saben? Sí, su gemido muy particular ilustra cómo Dios respeta nuestra libre elección. Él nunca fuerza nuestra voluntad. Somos libres para elegir a quién seguiremos. ¿Al príncipe de la vida o al príncipe de las tinieblas? Uy, uy, uy. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero nunca obligaría a los corazones incrédulos a reconocer que Él es o era el Mesías. ¡Wow! Tremendo eso. Y por añadidura, hermanos, esta breve historia ilustra lo que Dios puede hacer por aquellos que voluntariamente entregan sus vidas. Ahora, enseguida de hacer el milagro, Sí. Jesús le mandó al hombre recién sanado y a sus amigos a no decir nada a nadie. ¿Para qué? Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, dice Marcos 7:36. Es que los seres humanos somos chismosos, somos mitoteros. Bueno. Y cuando tenemos una alegría queremos contarla a todos los vientos. Recordemos que en esa ocasión Jesús estaba en una región donde predominaban los gentiles. Cierto. Al ordenar que se callaran, quizá deseó evitar que se despertara entre el pueblo la idea de que su ministerio solo involucraba milagros en gran escala. Por lo general, los paganos no estaban preparados para entender ni apreciar la verdadera naturaleza de la misión de Cristo. Pero para los gentiles, ¿sí?, que demostraban fe, debe haberles resultado imposible mantener en silencio las obras extraordinarias de Jesús. Seguro. Tenía que dar las buenas nuevas. La evidencia de su divinidad era grandiosa. La verdad que sí. Transportémonos, Omar, al presente un poquitito. La lección
te pregunta, hermano, ¿qué haces con los dones que Dios te ha dado en cuanto a tu oír y a tu hablar? ¿Cómo los usas? Hermano, hermana, quizá estés experimentando duda al compartir tu fe. Tiendes a oír y estudiar superfluamente la Biblia para evitar comprometerte. Te sientes incapaz de decir las palabras correctas para testificar de Jesús a otros. Este milagro que estudiamos hoy te ofrece aliento para que Dios pueda abrir tus oídos, que seas sensible a las necesidades de los demás y que puedas, con tu hablar, compartir palabras de ánimo con los que precisan conocer a Jesús. Asegúrate de hacer buen uso de tu oír y tu hablar. Bien, Omar, vayamos entonces al estudio del jueves 8 de agosto, titulado Cuidado con el pan en mal estado. Cuando aparece el mo ese famoso, uno casi no se da cuenta. Imperceptible. Sí, y uno se lo come. Desde el principio del ministerio de Jesús, los fariseos estuvieron decididos a matarlo. Así fue. En los diálogos de conflicto que tenían con Jesús, desempeñaban un papel opuesto a las enseñanzas del maestro y siempre buscaban la manera de hacerlo caer, siempre. Leamos Marcos, ahora el capítulo 8, hermanos. Este es muy importante, este texto, versículos del 11 al 13. Y dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Wow, bueno. Lo cortó ahí. Y el acoso por parte de los fariseos era constante. Jesús estaba chasqueado al ver cuán lejos y cuán lentos ellos eran para percibir la verdad espiritual. ¿Por qué no demostró su poder divino para convencer a esos caviladores, Omar? El problema se remonta al final de Marcos capítulo 3, donde Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Recordamos eso? Bravo. Si la persona tiene los oídos y los ojos cerrados, decidida a no creer, ningún milagro, ni siquiera una señal del cielo, la convencerá. Y Jesús, al entrar a la barca, aprovechó la oportunidad para advertir a sus discípulos contra la levadura, o sea, las enseñanzas de los fariseos y de Herodes. Seguro. Pero los discípulos malinterpretaron pensando que Jesús estaba hablando del pan literal, porque habían notado que en la barca solo había un pan para que todos compartieran. Entristecido, Jesús les preguntó: ¿aún no entienden ni comprenden ustedes? La frustración era notable en las palabras del maestro. Pero como a menudo solía hacer cuando sus discípulos no entendían, Jesús les dio instrucciones. Les hizo una serie de preguntas, primeramente en forma retórica, expresando su decepción porque ellos no entendían su misión, como los de afuera tampoco entendían. Sus fuertes palabras tenían el propósito de despertar a los discípulos de su letargo espiritual. En Marcos capítulo 8, versículo 19 al 20, Jesús hizo preguntas objetivas. ¿Cuántas cestas de fragmentos habían recogido al terminar de alimentar a los 5,000 y después a los 4,000? Al recordarles esos detalles, Jesús procuró ilustrar que la mera limitación de recursos no era una barrera para él. Saben decir, sus discípulos habían visto y experimentado el poder de Jesús.
Sí. Ay, cómo hubiera gustado estar en ese momento, ver eso. Finalmente, con exasperación, Jesús les preguntó, ¿aún no entendéis? Ay. Bueno, Omar, pero criticamos a los Y discípulos. somos iguales. Nosotros también tenemos amplia evidencia del amor de Dios, hermanos. Sin embargo, a veces nos parece fácil dudar, ¿no es cierto? Es cierto. Leo del libro El deseado de todas las gentes, página 376 y 377. Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Debemos aprender a mantener nuestro corazón y nuestra mente abiertos a la verdad de Dios. Amén. Esa verdad es siempre práctica, nos lleva a la sencillez de una decisión certera. Seguro. Hermano, hermana, no compliques la salvación, simplifica tu experiencia personal con Jesús. Amén. No cierres tus oídos y ojos, no endurezcas tu corazón, permite que el poder del Evangelio y la sangre de Cristo obren en tu ser. Amén. ¿Deseas entregarte al Maestro por completo? No esperes más. El tiempo es breve y Cristo viene pronto, hermano. Amén, amén. Hemos estudiado hermosas Tremendo, enseñanzas. Que Dios nos ayude a ponerlas en práctica. Recapitulemos, hermanos. Número 1. Cuidémonos de las tradiciones innecesarias. Vivamos una fe genuina haciendo la voluntad de Dios. Número 2. Las apariencias engañan. Velemos por lo que está dentro del corazón. Número 3. Debemos ser conscientes de nuestros prejuicios. En vez de juzgar, aprendamos a valorar más a las personas. Y número 4. Debemos usar bien los dones que Dios nos da al oír y al hablar. Finalmente, número 5. Con la ayuda de Dios dejemos a un lado el egoísmo y la hipocresía y sirvamos a Dios con corazón dispuesto. De manera implícita, Jesús nos invita a buscar la sabiduría en las Escrituras. Amén. Y a regresar al camino de justicia y misericordia. Nuestro Salvador siempre proclama una espiritualidad que trasciende la mera religiosidad externa y formal. Amén. Él defiende la experiencia espiritual que esté anclada en una decisión consciente y devota de servir a Dios con un corazón sincero y dispuesto a hacer su voluntad. Gloria a Dios. Bueno, Omar, la semana que viene profundizaremos aún más nuestro estudio del Claro que libro sí. de Marcos. La próxima lección se titula Instruyendo a los discípulos, parte 1. Siempre es una alegría estudiar la Biblia contigo. Amén. Acompáñanos una vez más y comparte este importante material con tus contactos. Así sea. Y no olvides el tema que será presentado este viernes. Se titula Tiempos peligrosos. Veremos la dinámica de lo que está ocurriendo en la sociedad, la moral, lo que está atacando a las familias. Espero que puedas unirte con nosotros. Así sea. En nombre de la Voz de la Esperanza, nos es motivo de gran agradecimiento reconocer tu apoyo a este ministerio que predica la palabra de Dios por los medios masivos de comunicación desde 1942. Gracias por tu ayuda financiera y por tus oraciones. De nuestra parte siempre oramos por ti. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.